Ya muchachos, como el día de hoy se cortó la luz, les dejo esta pequeña cápsula de clases trabajando en la clase 15 de octavo básico, en donde leeremos y comprenderemos un texto periodístico aplicando la estrategia de formular preguntas. Nuestro objetivo final el día viernes es tener la capacidad de poder crear un texto periodístico. Pero primera cosa, ¿qué tenemos que saber del texto periodístico? Resulta que este tipo de texto está enmarcado dentro de los conocidos como medios masivos de comunicación, los cuales tienen como finalidad el entregar una gran cantidad de información a una gran cantidad de gente. Estos son variados, tenemos el libro, el periódico, la televisión, el cine, el internet o incluso la radio. ¿Y cuál es la gracia de las características que tienen? Es que siempre que ustedes transmitan una cantidad de información alta, esta tiene que ser relevante y segundo, tiene que ser entendible. Por lo mismo, siempre que creamos algún tipo de texto que tenga relación a los medios masivos, siempre, pero siempre va a seguir una estructura adecuada para tener una gran cantidad de recepción. Veamos entonces, el tipo de texto que vamos a ver en específico es el de la noticia, el cual se presenta de manera escrita y tiene un montón de características que siempre se van repitiendo. Hay algunas otras características extras, como por ejemplo la imagen o la fecha de publicación, que no son necesarias para la estructura de la noticia, o por lo menos de la que vamos a crear nosotros. Nos vamos a centrar en aquella que tenga uno, 2, 3, 4, 5 características. Y estas son las que vamos a explicar. Ahora, si es que ustedes van al video de Aptos, resulta que ahí se explica de manera detallada cada uno de los elementos acá presentados, pero de todas maneras yo igual los voy a presentar acá, si es que no, si es que están más cómodos con mi presentación. Primera cosa, cuando ustedes crean un tipo de texto noticioso, tienen que tener algo que contar que sea reciente y relevante. Segundo, este de acá lo parten solamente con las características que hayan pasado. No nos sirven opiniones, solamente se trabaja con hechos. Y tercero, la estructura parte así. Ustedes comienzan a crear la noticia con un titular. Este titular tiene que ser breve y tiene que captar la atención de su lector. Por lo mismo, siempre se presenta con letras un poco más grandes que el resto. Después de ello, cuando tengan el titular, empiezan con la parte del epígrafe. El epígrafe se ubica sobre el titular y te entrega una información breve y generalmente te ayuda a contextualizar de qué se va a tratar la noticia. ¿A qué nos referimos con el contexto? A que se vaya entendiendo las razones o la forma en cómo se va a abordar la noticia. En este caso, cuando hablamos de Descubren ciudad más antigua de Europa, estamos hablando desde el punto de vista de que es un hallazgo histórico. Después de eso tenemos la bajada o subtítulo. Va justo debajo del título y también va en negrita tal como están viendo acá. En la bajada ustedes recogen lo esencial de la noticia. Básicamente es un súper resumen de todo lo que se va a tratar en las noticias. En este caso sería, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Ahora, si es que nos preguntamos de qué se va a tratar la noticia, se va a tratar de una ciudad antigua que estaba, una ciudad más antigua que Europa, y de la cual vamos a tener como característica fundamental el tema de cuánto tiempo tendría de antigüedad, contextualizándonos con el tema de las pirámides de Egipto. Después de eso tenemos el desarrollo de la noticia. Este desarrollo se divide en dos partes, el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia. En el lead ustedes van a responder a las preguntas fundamentales de la noticia, las cuales vamos a presentar más adelante a través de un simpático monito presentado por ustedes. Bueno, ya lo hizo Aptos, pero el tema está en que la respuesta a esas preguntas son las que se pueden encontrar acá. Y por último, en el cuerpo de la noticia, nosotros vamos a trabajar explicando a fondo todos los datos que tenemos de la noticia. Sé que pudo ser más o menos enredado esto de acá, así que voy a intentar presentarlo con la siguiente diapositiva. Cuando ustedes trabajan con el lead, lo que hacen es responder a las preguntas fundamentales. Son una, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas son: ¿quién dice qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Todo lo que se presenta en esta parte sirve para que nosotros trabajemos con el lead, que es la parte más importante del desarrollo de la noticia. Después de que hayan terminado el lead, ustedes pueden comenzar a trabajar los elementos del cuerpo de la noticia, en donde se van a presentar aún más datos que tengan para poder contextualizar todavía más la noticia. Ahora,
Tengan en cuenta también que, tal como dice nuestra monita, la noticia es un relato verosímil de un suceso cuyo conocimiento importa hacer al público oportunamente para que su contenido sea complejo y efectivo y debe responder a estas preguntas. ¿A qué nos referimos con que sea verosímil? Esta palabra de acá significa que la historia que se cuente tiene que ser creíble porque está sujeta a la realidad y también porque buscamos que las personas que lean se informen. Sigamos. Tengan mucho ojo también con lo siguiente que de repente he visto. Hay dos problemas que suelen ocurrir cuando alguien escribe una noticia y es novato en esto. Primero que todo, la gente suele escribir las preguntas. No lo hagan. Ustedes en el lead solamente escriben las respuestas a las preguntas, de la misma manera que se ve acá. Veamos. Un grupo de arqueólogos halló los restos del que considera la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a lo que creen que son los vestigios de los primeros mini-estados de este continente. Este contenido de acá está respondiendo a las preguntas que se pueden encontrar en el lead. Nunca pongan quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué dentro de un texto. Después de eso, el otro problema que se suele ver mucho es que la gente suele poner el tema del tiempo como el día de publicación del diario. No, cuando nosotros estamos entregando este tipo de información, tiene que estar directamente asociado con la noticia. Por lo cual nosotros hablamos del tiempo en que ocurrió la situación que se está narrando dentro de la noticia. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con esta información de acá? Tienen que escribir una noticia relacionada con el Jardín de los OE. Ahí está el CT, la página que trabajaron en el Jardín de los OE en caso de que no hayan visto, no hayan estado en clase o no lo hayan visto. Aquí tengo algunas sugerencias para poder trabajar. Podría ser tal vez hablar del nacimiento del niño enfermo, el éxito a pesar de las adversidades o el amor de los padres por sus hijos, etc. Tengan en cuenta siempre, si es que es una noticia, tiene que ser un hecho actual, así que tienen que escribir la noticia como que esto hubiera pasado recién, lo que van a contar. Ahora, ¿cómo podemos ordenar la información que van a tener dentro de la noticia? Les presento aquí un cuadrito que también hicimos con mucho, no, mentira, lo hizo Aptus, en donde pueden ordenar sus ideas antes de empezar a desarrollar el texto. Aquí tenemos también la explicación de dónde va el contenido y cómo tiene que estar puesto. Y la idea es que ustedes elijan por lo menos cuál va a ser el tema que van a trabajar y tener estos elementos ya pensados para la próxima clase del día viernes. Nosotros, utilizando todo esto, vamos a crear la noticia ya elaborada y editada y producida para el día viernes. Así que sobre el cuadro anterior, si es que tienen alguna duda, también está el texto de Aptus y la parte informativa en donde se explica cada uno de los puntos. De parte de Aptus está entre el minuto 3:38 y el 5:44. Y aquí tenemos el tema de la autoevaluación para que ustedes vean cómo vamos a trabajar cada uno de los elementos que va a estar dentro de la noticia. Tienen que tener una noticia claro y consignada desde el título, o sea que se entienda al tiro cuál va a ser el tema. Tienen que tener la estructura de epígrafe titular bajada lead y cuerpo, tienen que hablar de un hecho novedoso, no necesariamente tiene que ser algo que sea actual para nosotros, sino que tienen que escribirlo como que en ese momento fuera actual. Tiene que responder a las 6 preguntas claves en el lead. Está escrita en un registro formal y de forma objetiva. Pregunta, ¿cuál es el registro formal? Muy bien, el registro formal, me siento como Dora la Exploradora. El registro formal es aquel que utiliza las palabras formales. La idea es que sea entendible para la mayor cantidad de gente. También tenemos que el texto se comprende con facilidad y desarrolla el tema con coherencia y la ortografía es adecuada. Para ello es bien importante que creen al tiro la planificación de su texto para poder después editarlo y entregarlo, porque o si no, si llegan y lo escriben de una, les va a salir un trabajo al lote que puede que no cumpla con algunos de los objetivos de más abajo, el que tiene que ver con la coherencia y la cohesión, por ejemplo, es muy difícil de abordar así nomás y hacerla la primera. Ya, con esto dicho, ya podemos pasar a la elaboración de una noticia. Recuerden que se comienza a hacer ahora. Disculpe, se comienza a hacer ahora. Se termina de trabajar el viernes y para la próxima semana ya seguimos con otra unidad. Así que nos estamos viendo, se me cuidan, chao, chao. Y no encuentro cómo. Ahí está, ya cortamos, 1, 2, 3, chao.